we're going to begin to cover this. I'm going to kind of recap things that I've said this week. Vamos a recapitular algunas cositas que hemos estado diciendo esta semana, But then I'm going to talk about something very, very important. pero luego vamos a hablar acerca de algo que yo creo que es muy, muy importante. Is there anyone who is not here for any of the meetings so far? ¿Habrá alguien acá que no ha estado en ninguna de las reuniones los días previos? ¿Alguien acá? ¿Sí? Ah, sí? Okay, Ok, bien, muy bien. Okay. Let's go to 1 Timothy chapter 3. Entonces, volvamos a Primera de Timoteo, capítulo 3. Now, again, I want to make sure everyone understands. Entonces, lo que yo quiero es asegurar el hecho de que todos hayan entendido. We're asking the question, why do we go to church? Que hemos estado respondiendo esa pregunta acerca del por qué yo debo ir a la iglesia. What is church for? ¿Para qué existe la iglesia? Is it just a religious institution? ¿Es solamente una institución religiosa? And what should we be expecting when we come to church? ¿O qué es lo que deberíamos de esperar cuando nosotros vamos a una iglesia? We're also going to talk about what is expected of you when you come to church. Y también hemos hablado acerca del hecho de qué es lo que se espera de ti cuando tú vienes a la iglesia. Hallelujah. Aleluya. Notice here in verse 14 and 15. Nota acá en el versículo 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. It is true that we individually are the church of Jesus. Entonces, es cierto que nosotros, como creyentes individuales, somos la iglesia. It is true that wherever we go, the church goes. Es cierto que a donde nosotros vayamos, entonces, la iglesia va. But there is also a building that is the church. Pero también hay una casa, un edificio, que es la casa de Dios. There is a place that we are supposed to show up. Hay un lugar a donde se supone nosotros deberíamos de ir. And this place, this local house of God, is the pillar and the ground of the truth. Y aquí la palabra dice que aquel lugar es la columna y baluarte de la verdad. The local church, Jesus says, is the place where I get people established in truth. El Señor Jesús mismo dice que es la iglesia local, el lugar donde nosotros somos establecidos en la verdad. This is the place where people become stable. Este es el lugar donde la gente se vuelve estable. This is the place where people become stronger in the truth. Es el lugar donde la gente se vuelve más fuerte en la verdad. We saw in 1 Thessalonians that you cannot get everything you need just out of your Bible and at home. Vimos en Primera de Tesalonicenses de que tú jamás vas a obtener todo lo que Cristo tiene para ti simplemente estando en tu casa con tu Biblia. Paul said, unless you show up to the meetings and your pastor sees your face, there will be something that is lacking in your faith. El apóstol Pablo dice que a menos que tú vengas y a menos de que tu pastor vea tu rostro, tú siempre vas a tener falta de algo con respecto a tu fe. And so though it is true that you can be a Christian and never go to church, but you cannot be a Christian who is everything they're called to be and not go to church. Ahora, es verdad de que uno puede ser cristiano sin ir a la iglesia. Pero lo cierto es también de que tú como cristiano jamás vas a lograr tu plenitud como cristiano si no vienes a la iglesia. Because there will always be something lacking in your faith. Porque siempre hay algo que le falta a tu fe. That's what Paul said. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Because you don't know everything. Porque no lo sabes todo. People say, well, I've got the Holy Spirit. Y hay personas que pueden decir, sí, pero yo tengo al Espíritu Santo. Okay, great. ¿Sí? The Holy Spirit, through the Apostle Paul, said you would be lacking in your faith if you did not. Pero el mismo Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dijo que si tú no vienes a la iglesia, algo le va a faltar a tu fe. So the Holy Spirit is teaching you. Entonces el Espíritu Santo ya te está enseñando. Now this is the reason we have multiple services in a week.
Y esa es la razón por la que tenemos múltiples servicios, incluso durante la semana. I don't know about you, but I experience attacks, not just on Sunday. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo no experimento ataques en mi vida solo los domingos. I experience attacks throughout the week. Yo experimento ataques durante la semana. And so there's a place that I can come where I can become solid. Pero hay un lugar a donde yo puedo venir para ponerme sólido. Where it feels like I'm about to fall down, there's a column of truth there I can grab a hold Que of. cuando yo sienta que estoy por caerme, hay una columna de verdad a la cual yo puedo aferrarme. Go with me to Matthew chapter 9. Vamos ahora a Mateo capítulo 9. See, verse 35, go ahead. Vamos al versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe a los obreros a su mies. So here's Jesus. Entonces aquí está el Señor Jesús, He has just taught the people. que acaba de enseñarle a la gente, He has just healed the people. acaba de sanar a esta gente, He has just preached to the people. acaba de predicarles a estas personas. They have just had the very best teaching, Entonces acaban de tener la mejor enseñanza, the very best preaching, right? No, See, preaching. see, go ahead. la mejor predicación, la mejor de lo mejor predicación. And they've just been healed Y ahora acaban de ser sanados by the King of Kings and the Lord of Lords. por el Rey de Reyes y Señor de Señores. And he says, Y Él dice: these people are wearied and scattered. esta gente está desamparada y dispersa, Even though they've had the very best teaching, incluso habiendo recibido la mejor enseñanza, even though they've had the very best preaching, incluso habiendo recibido la mejor de la mejor predicación, they need a shepherd. necesitaban un pastor. And he tells his disciples, Y por eso les dice a sus discípulos: we need to pray for these and get them here quickly. necesitamos orar por ellos y necesitamos obtenerlos rápido. Because it is the pastor's office that anointing on the pastor that will keep people from being wearied and scattered. Porque es el oficio pastoral, es ese llamado pastoral el que hace que la gente no esté ni desamparada ni dispersa. Amen. Amén. The prophet's office cannot do it. El oficio de profeta no puede hacerlo. The apostle's office cannot do it. El oficio del apóstol no puede hacerlo. The evangelist's office cannot do it. El evangelista y su oficio no pueden hacerlo. The teacher's office cannot do it. El oficio de maestro no It puede is hacerlo. only the pastor's office. Es solamente el oficio pastoral el que logra esto. The pastor's office is not the most powerful office in the body of Christ, but it is the most important. Entonces podemos decir que el oficio pastoral no es quizás el más poderoso en el cuerpo de Cristo, pero sí es el más importante. Last night, many people received miracles. Ayer, por ejemplo, mucha gente ha recibido milagros. Power flowed from me into their lives and changed their lives. El poder ha salido de mí y yo sé que hay vidas que han sido tocadas y cambiadas. And that's awesome. Y eso es maravilloso. That's great. Eso es grandioso. But those same people that receive miracles will not be able to keep them if they do not allow the anointing of the pastor to work in their lives. Pero estas mismas personas que han recibido el milagro no van a poder mantener o retener su milagro si es que no hay una unción pastoral, un oficio pastoral obrando en ellos. Because the devil will come and try to steal it. Porque el diablo siempre viene para robarte lo que has recibido. And it is in the local church that you become grounded in the truth. Y es en la iglesia local donde tú eres fundamentado en la verdad. It is in the local church that you learn how to hold on to the truth and walk in it. Es en la iglesia local donde tú aprendes a aferrarte a la verdad de tal manera que no estés moviéndote de un lado a otro.
And so, yes, it's wonderful, the power gifts in the body of Christ. Entonces sí es bonito esos dones de poder en el cuerpo de Cristo. But for decades and centuries, there have been people that have received miracles and lost them because they did not know how to receive from their pastor. Pero por décadas y por siglos ha habido gente que había recibido algo y luego lo perdió porque simplemente no estaban afirmados por esto que estamos diciendo. Billy Graham testified of this. Billy Graham dio testimonio de esto. Benny Hinn testified of this. Benny Hinn dio testimonio de esto. Reinhard Bonnke testified of this. Reinhard Bonnke también testificó acerca de esto. Tremendous power. Tremendos hombres con poder. But they said that the way that fruit remained was by getting involved with the local church. Pero ellos mismos dijeron que la manera en la que podemos conservar ese poder y retener esos resultados es si hay el oficio pastoral en la iglesia local. Amen. Amén. Now, we also showed from Luke chapter 13, where do you go to church makes a huge difference. Ahora vimos también por Lucas capítulo 13 de que la iglesia a la que tú congregas, esta realmente marca la diferencia en tu vida. It is not important just to go to church, it's important to go to the right church. Entonces no solamente importa que tú vayas a la iglesia, sino que tú vayas a la iglesia correcta. Remember, the church, the local church, is the pillar and the ground of the truth. Recuerda, la iglesia local es la columna o el fundamento de la verdad. If the truth is not being ministered there, it's not really a church. Entonces, si la verdad no está siendo ministrada en aquel lugar, podemos decir que esa entonces no es una iglesia real. It might be a club. Puede llamarse un club, It might be a social gathering. puede llamarse una reunión social, But a true church pero una iglesia is verdadera where the truth is ground into people. es aquella donde la verdad está siendo puesta para que la gente sea Where fundamentada. people are taught to hold on to truth. Donde se le enseña a las personas cómo aferrarse a la verdad. And we saw in Luke chapter 13 that a woman was going to a church where the pastor really didn't care about her. Y vimos en Lucas 13 que una mujer estaba asistiendo a una iglesia, pero en realidad iba a una iglesia donde el pastor ni le importaba la situación de esta mujer. He cared about his religion. Él lo único que estaba pensando era en cuidar su religión. He cared about his tradition. Él está cuidando su tradición. And when Jesus healed this woman, he was angry. Y cuando el Señor Jesús sanó a esta mujer, incluso se puso molesto. And Jesus rebuked him Y el Señor lo reprendió. and said, "What are you doing? El Señor le dice, ¿qué es lo que tú estás haciendo? It's the people that are important. Es la gente la que importa. You take better care of donkeys than you take care of your people. Tú tienes más cuidado de los asnos, de los burros, que de tu gente. You have not told these people the truth." Tú no les has estado enseñando la verdad a estas personas. See, when he said, seeing that she is a daughter of Abraham, Y cuando él vio esto, le dice a este hombre, fíjate, ella es una hija de Abraham. when he made that statement, Cuando él dio esta declaración, what he was actually saying was this: lo que realmente le estaba diciendo es esto. you have not taught them the covenant of promise. Tú no les estás enseñando a ellos los pactos, las promesas del pacto. You have not taught them the word of God. En otras palabras, tú no les estás enseñando la palabra de Dios. Because had you taught them the truth of the covenant they have with God, Porque si tú le hubieras enseñado el pacto que tienen, estarían disfrutando de esas promesas. Satan would not have been able to bound her for 18 years. Satanás no hubiera logrado atar a esa persona por 18 años. But you did not get this woman grounded in truth. Pero tú, en cambio, no has hecho que esa mujer se fundamente en la verdad. Because if you had ground this woman in the truth of the covenant she had with God through Abraham, Porque si tú la hubieras fundamentado en la verdad de que ella tiene un pacto con Abraham, la situación sería diferente. she would have been free today. Ella estaría libre hoy mismo. You wouldn't have had to have waited on me.
no hubiera tenido ella ni siquiera que esperar por mí. Because all I just did for this woman Porque todo lo que yo he hecho en este momento por esta mujer is give her truth es darle a ella la verdad that she is free de que ella es libre. because she is the daughter of Abraham. Porque ella es una hija de Abraham. Amen. Amén. It matters where you go to church. Entonces sí importa a qué iglesia tú asistes. Amen. Amén. Go with me to Jeremiah chapter 3. Vamos ahora a Jeremías capítulo 3. Por favor, 15 y 16. Gracias. Jeremías 3 del 15 al 16. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. Now, I've had people say to me, well, I go to church all the time and I still am wearied and scattered. Quizás oigas de una persona que te diga, bueno, yo todavía voy a esta iglesia, asisto todo el tiempo a esta iglesia, pero todavía siento como que estoy disperso, siento que estoy desamparado. I don't feel as though I am grounded. Yo no siento que esté siendo plantado, fundamentado. Well, my question is this. Bueno, mi pregunta sería esta. Have you made it a decision to receive? ¿Has tomado, al ir a la iglesia, has tomado la decisión de recibir? Have you made up your mind when you show up to church, there's an anointing on your pastor and you're going to receive of that anointing? ¿Te has dicho a ti mismo, cuando yo vaya a la iglesia, allí hay una unción pastoral y yo voy a recibir de esa unción? So many times people show up to church and they put all of the work on the minister. Muchas personas a veces vienen a la iglesia y daría la impresión que ponen todo el trabajo solamente en el ministro. But remember, we saw from Jesus' ministry Pero lo hemos visto incluso en el ministerio del Señor Jesús, that Jesus showed up in his own hometown que el Señor mismo se presentó y estuvo en su misma tierra. and he was anointed Y Él estaba ungido. and he taught truth Y Él enseñó la verdad. and no one received Pero nadie recibió. because they wouldn't receive from him. Porque no quisieron recibir de Él. They would not honor the anointed that was in their presence. En otras palabras, no estaban honrando la unción que estaba allí presente. They saw him after the flesh Ellos lo miraron simplemente según la carne. and they received nothing. Y por lo tanto no recibieron nada. The greatest anointing there's ever been. El más grande ungido, la más grande unción que pudo haber estado presente. The greatest teacher there's ever been. El más grande maestro que nunca ha existido. And they received nothing No recibieron nada de eso. because they would not receive him. ¿Por qué? Porque no lo recibieron a Él. They had not made up their mind to receive. Porque ellos no se habían puesto en su mente eso, el hecho de voy a recibir. Sí. ¿Entiende? Now, we also saw this, Ahora, también hemos visto esto. that Jesus, it says here, let me start here. In verse 15, A ver, comencemos diciendo esto que está aquí en el versículo 15. I will give you shepherds according to my heart, Voy a darles pastores según mi corazón, who will feed you with knowledge and understanding. que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Let me say this about pastors. Déjame decirte esto acerca de los pastores. I have a pastor. Yo tengo un pastor. My pastor is Pastor Jim. Mi pastor es el pastor Jim. He's also my dad. Y también es mi papá. But I respect him as my man of God. Pero yo lo respeto a él como el hombre de Dios que yo tengo. He's not my spiritual father. No es mi padre espiritual. My spiritual father is Brother Copeland. Mi padre espiritual es el hermano Copeland. And let me explain this to you. Pero déjame explicarte esto a ti. Brother Copeland taught me many great things.
El hermano Copeland me ha enseñado a mí grandes cosas. He changed my life. Él cambió mi vida. And let me say this. Y déjame decirte esto. And I'm not saying this to brag on me. I just need to, I want you to understand the relationship. Y no lo digo esto por una cuestión de orgullo simplemente. Lo digo para que entiendas el grado de relación que hay. When I say Brother Copeland is my spiritual father, Cuando yo digo que Kenneth Copeland es mi padre espiritual, and when I say that he has taught me and blessed me, y cuando yo te digo que él me ha enseñado y me ha bendecido, I am not like a lot of these other people. yo no estoy hablándote como de repente mucha gente habla. And they say, well, Brother Copeland is my spiritual father. Has oído que hay gente que dice, el hermano Kenneth Copeland es mi padre espiritual. But there's a difference with me Pero hay una diferencia conmigo, than many of them. de mucho, de ellos. Is that if Brother Copeland were to walk in right now, Si el hermano Kenneth Copeland estaría caminando por ese lado ahorita, he would look at me él me miraría a mí and he would say, hey Kurt, what are you doing here? y me diría, hola Kurt, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Because we know each other. ¿Por qué? Porque nos conocemos. We've talked about many things. Porque hemos hablado acerca de muchas cosas. I do not say that to brag on me, but I need you to understand from my context. Yo no lo digo esto porque simplemente estoy demostrando orgullo. Lo digo para que tomes en cuenta el contexto del que te estoy hablando. Though Brother Copeland is my spiritual father, Entonces el hermano Copeland es mi padre espiritual. though I have learned many things, He aprendido muchas cosas de él and though I know him, y lo conozco. it was when I met my pastor that my life began to stabilize. Pero déjame decirte que con todo eso fue el día en el que yo conocí a mi pastor cuando mi vida comenzó a estabilizarse. It was when I began to receive from Pastor Jim as my pastor. Fue el día en el que yo dispuse mi corazón para recibir del pastor Jim como mi pastor. That's when my life began to be stable. Allí es cuando mi vida comenzó a ser estable. Because there was an anointing on my pastor that was not on Brother Copeland. Porque hay una unción en mi pastor que no está en el hermano Copeland. Now I value Brother Copeland. Yo cuánto valoro al hermano Copeland. I'll be with him, I think, in January. Estaré con él en enero nada más. But if you ever ask me to choose between my spiritual father and my pastor, Pero si en algún momento tú me dijeras, escoge entre tu padre espiritual y tu pastor, without question, sin duda, I'm going with my pastor. yo voy con mi pastor. Because that is not the most powerful office in the body of Porque Christ. no será el oficio más poderoso en el cuerpo de Cristo el que él tiene, But it is the most important. pero es el más importante. Now I've heard people say, well, you're just saying that because you're a pastor. Y de repente alguien me dirá a mí, claro, tú lo dices eso porque eres pastor. I'm not a pastor. Bueno, no soy pastor. I do pastor, Pastoreo, but I'm not a pastor. pero no soy pastor. I'm an apostle. Yo soy un apóstol. I've personally started 5 churches, and I'm now responsible for 3. Personalmente he abierto 5 iglesias y ahora estoy siendo responsable de 3 more. de 3 más. I've had to step in on another, I think it's 4 churches, to save those churches and to help those pastors, where I had to step in and save them. Entonces, yo también estoy apoyando incluso 4 iglesias más. Me estoy apareciendo allí para hacer ayuda de esos pastores. I lost count of how many churches have been started out of this ministry by people receiving from this ministry. Y la verdad que yo ya he perdido la cuenta de cuántas iglesias se han abierto a través, de alguna manera, de lo que hemos estado haciendo como ministerio. And I pastor hundreds of pastors all over the world. Y actualmente estoy Ministers, pastoreando. not just pastors. Ministers, not just pastors. Y ahora estoy pastoreando pastores y ministros, cientos de ellos alrededor del mundo. I do not say that to glorify myself. No digo esto para glorificarme a mí mismo. I say that because I want you to hear me. Digo esto simplemente porque yo quiero que tú escuches esto. With that resume, Sin eso, sin
with that history of ministry, sin este asunto, este resumen de mi ministerio, I'm telling you right now, con todo esto que te estoy diciendo, this office te quiero decir ahora mismo que este oficio in your life en tu vida is more important than my office. es más importante que mi oficio. Because it is this office Porque es este oficio that will cause you to be steady and secure. el que va a hacer que tú estés firme y seguro. I'll leave here tomorrow. Mañana ya me voy de acá de Arequipa. And the only way that I know that you will walk in the miraculous in the Word of God is because you have a pastor. Y la única manera por la que yo estoy seguro de que tú vas a seguir caminando con tu milagro es porque tú tienes un pastor. I could do whatever I was called to do, but unless there is a strong local church here, it's not going to make any difference. Yo puedo hacer todo lo que el Señor me diga que tengo que hacer, pero a menos que exista una iglesia local fuerte, todo lo que estoy haciendo no tiene sentido. Now I want you also to realize this. Ahora, también quiero que te des cuenta de esto. Jesus desired the office of the pastor to be birthed into the earth. El Señor Jesús tenía el deseo de que este oficio pastoral cobre lugar aquí en la tierra. That's what he's saying here. He's looking forward to the day to give us shepherds. Por eso es que Él dice que Él está esperando el día en el cual Él mismo va a poner estos pastores. Shepherds according to his heart. Pastores de acuerdo a su corazón. Okay, now, this is also very important. Ahora, esto también es muy importante. I do not expect Pastor Jim to be perfect. Yo no tengo la expectativa de que mi pastor, el pastor Jim, sea alguien perfecto. I do expect Pastor Jim to have a heart after God. Yo lo único que espero de mi pastor es que él tenga un corazón según Dios. And he does. As long as he has a heart after God, Y lo tiene. Y según, mientras él tenga el corazón de Dios, he can make mistakes. él puede cometer errores. He could do things I disagree with. Él puede de repente hacer cosas de las que yo no estoy de acuerdo. And that does not matter to me. Pero eso no me importa a mí. All that matters to me, Todo lo que me importa a mí does he have a heart after Jesus? es si él tiene un corazón según el corazón de Dios. And he does. Y lo tiene. So I can follow him. Entonces por eso es que yo puedo seguirlo. And I will follow him. Y voy a seguir siguiéndolo. I will not allow anything to interfere with that. Y no voy a permitir que nada ni nadie interfiera esa relación. Because I don't expect him to be perfect. Porque yo no estoy esperando que él sea perfecto. I expect him to have a heart after God. Yo solo tengo la expectativa de que él tenga un corazón según el corazón de Dios. Listen, I've met men before that made lots of mistakes. Yo lo conocí a él aun cuando, por ejemplo, yo cometía muchos errores. They made lots of mistakes, but yet their heart was right. No, they have made. I have met men who have made lots of mistakes. Perdonen, yo he conocido a mucha gente que ha cometido muchos errores, They made lots of mistakes, que han hecho un montón de errores. but they had a heart after Jesus. Pero me he dado cuenta que esa gente cuando tiene un corazón según el corazón de Dios o de Jesús, I can walk with that. yo todavía puedo caminar con ellos. Because on the other side, I've met people who never made mistakes, at least outwardly. Porque también me he dado cuenta y he estado con gente que aparentemente no ha cometido ningún error. Parece que no tuvieran fallas. It looked like everything they did was the right thing. Daría la impresión que todo lo que hace esa gente es solo lo correcto. And yet they did not have the right heart. Pero todavía no tienen el corazón correcto. I can't follow that. Y aún con todo, yo no puedo seguirlos a ellos. I can't follow that. No puedo seguirlos. We were talking about a pastor who's the pastor of 8,000 people. Hemos estado hablando acerca de pastores, por ejemplo, de un pastor que pastorea miles de personas. And a lot of people would follow him because he had 8,000 people. Y hay mucha gente que a veces lo sigue porque simplemente tiene 8,000 personas en su iglesia. But he made this statement. Pero él hizo esta declaración. He doesn't even study the word anymore.
Él dice, yo ya no estudio la palabra más. He has 3 ladies that study his messages for him. Yo tengo 3 personas, 3 secretarias, ¿no? Sí. 3 señoras que ellas estudian la palabra de Dios por mí. They type it out, Ellas hacen los tipeos and on Sunday morning or Saturday night, he picks it up, y el sábado en la noche o el domingo en la mañana lo arreglan bonito, me lo mandan and he walks out there and ministers. y entonces yo ya estoy listo para ministrar ahora con lo que me han enviado. You look like you have great success. Ahora, tú puedes, por ver la gente que tiene, dirás, qué exitoso es ese hombre. But you're a failure to me. Pero, sin embargo, está fallando con respecto a mí, al corazón de Dios. And I will not follow you Y cuando yo encuentro una persona así, no la voy a seguir, pues. because you are not a shepherd according to God's heart. Porque yo lo que podría decir de esa persona es, tú no eres un pastor de acuerdo al corazón de Dios. And remember this, Y recuerda esto, I shocked many of you que voy a de repente ponerte en shock a muchos de ustedes. when I told you that if Jesus were your pastor, you wouldn't like him. Y de hecho muchos estaban asombrados acá cuando yo dije esto. Si Jesús fuera el pastor, te apuesto que a algunos de ustedes no les gustaría ese pastor. If Jesus were to show up this morning and pastor, Si el Señor Jesús se hubiera aparecido acá y como pastor de esta iglesia, most of you would not like him, and this would be your last day at Pastor Jesus' church. a algunos de ustedes no les gustaría para nada el pastor y de hecho sería el último día que están congregando en la iglesia del pastor Jesús. Because he would tell you, Porque Él te hubiera dicho a ti, get thee behind me. You would say, but pastor, this is what I feel. pastor, esto es lo que yo siento, tú le hubieras dicho. I know God might be telling you that, but I think we should do this. Yo sé que el Señor no te ha hablado exactamente esto, pero yo creo que deberías hacer esto, pastor. And he would not do like many of us and say, well, I'll take that and I'll pray about it. Y Él no hubiera hablado, como de repente alguno de nosotros sí hablaría. Oh, gracias por la palabra, mi hermano. Voy a ponerlo en oración. He would turn to you No, Él te hubiera visto and he would say, get thee behind me, Satan. y te hubiera dicho, apártate de mí, Thou Satanás. art an offense unto me. Sí. You are an offense to me. Tú estás ofendiéndome. Because you're mindful of the things of men and not the things of God. ¿Por qué? Porque tú estás siendo un obstáculo para mí. Porque tú estás pensando más en las cosas de este mundo, del hombre, que en las cosas de Dios. And then when you were afraid of a storm Y ahora, cuando tú estabas, por ejemplo, en medio de una tormenta and you woke him up y tú te despertabas and you said, Jesus, don't you care? I'm dying. por esa tormenta, entonces tú corrías donde Él y lo despertabas y le decías, Jesús, despiértate, estamos a punto de morir, ayúdanos. He wouldn't say, it's okay, I'll pray with you. Él no te hubiera dicho, abrazándote, está bien, vamos a orar juntos. It's all right, brother, sister, I'll pray with you. No te preocupes, mi hermano, mi hermana, voy a orar por ti en medio de esa tormenta. That's not what Jesus did. No es lo que el Señor hubiera hecho. When they were afraid of the storm Cuando ellos estaban asustados por and la they said, tormenta don't you care? y ellos le dicen, ¿acaso no te importa, Señor? He didn't say, it's all right. Él no les dice, está bien, tranquilo. He turned to them and said, what's the matter with you? Where is your faith? Él se voltea y le dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Dónde está tu fe? Most people would not like Jesus as a pastor. Por eso te digo que a mucha gente no les gustaría Jesús como pastor. Sí or no? But because a lot of times pastors might do things we don't understand. Pero a veces, porque los pastores hacen cosas que no entendemos, But the only question you need to ever ask is, do they have a heart after God? la única pregunta que tú debes hacerte con respecto al pastor, a pesar de sus errores, es, ¿él tiene un corazón según el corazón de Dios? If the answer is yes, I can deal with mistakes. Y si la respuesta es sí, por favor, arregla los problemas que pueda haber. I can deal with things I don't understand. Voy a manejar esos asuntos que no entiendo. ¿Sí? Okay, now they're going to feed you with knowledge and understanding. Y dice acá que nos van a apacentar, pastores, que nos apacienten con ciencia y con inteligencia. You need to realize when you leave your house today, the pastor's anointing is going to work in my life.
tú tienes entonces que darte cuenta que cuando tú salgas de la iglesia después del culto, wow, el oficio pastoral ha estado obrando en mí. Today I'm going to be fed. Hoy día voy a ser alimentado. I'm going to receive knowledge of God and His Word. Hoy día of voy a, Jesus and His Word. hoy día voy a recibir conocimiento de Jesús en su palabra. I'm going to receive understanding, insight for the future. Voy a recibir inteligencia, voy a recibir una perspectiva acerca de mi futuro. And because of this, I'm going to multiply and increase. Y a causa de eso es que yo voy a multiplicarme y voy a tener incremento. That is what this service today will do for you. Eso es lo que el servicio de hoy debería hacer por ti. Make up your mind when you leave your house. That is what I'm going to receive. Entonces, cuando tú estés saliendo de tu casa, tú debes prepararte a ti mismo diciendo, hoy yo voy a recibir. Now the question is, what are you going to do with all this knowledge and understanding? Y entonces ahora la pregunta es, ¿y qué hago entonces yo ahora recibiendo toda esa sabiduría, recibiendo todo ese conocimiento? Go with me to Ephesians. Vamos a Efesios ahora. And we're going to be looking in verse 11 and 12. Efesios 4, versículos 11 and 12. del 11 y 12. Sí. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Now, why are these offices in the body of Christ? Ahora, ¿por qué es que están estos oficios en el cuerpo de Cristo? Why is the pastor's office in the body of ¿Por Christ? qué es que el oficio del pastor está en el cuerpo de Cristo? Why is the pastor feeding you with knowledge and understanding? ¿Por qué es que el pastor está apacentándote a ti con conciencia y con inteligencia? He is feeding you these things to equip you. Él te está alimentando y apacentando para equiparte. And to give you what you need for the work of ministry. Te está dando lo que tú necesitas para tu trabajo en el ministerio. Each of you has a ministry. Cada uno de ustedes tiene un ministerio. You have the ministry out there, Algunos tienen un ministerio por allá, but you also have a ministry in here. pero también tenemos un ministerio aquí dentro. This is this place, serving in your local church, is where you learn to walk in what you're being fed. Este lugar en la iglesia local donde tú sirves, donde tú trabajas, allí es donde de alguna manera ya expones todo lo que se te ha sido enseñado, la manera en la que has sido apacentado. Look down quickly at verse 16. Mira rapidito en el versículo 16. What happened to my time? They added time. Okay, just go. Yeah, okay. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. There's two types of growth here. Entonces aquí podemos ver que hay dos tipos de crecimiento. There is the strength of the body, Hay algo que fortalece el cuerpo and there is the size of the body. y hay algo que también expande el cuerpo. Now, Roxana, can I borrow you for a Roxana, second? ¿puedes venir un ratito, por favor? It says the first type of growth is where joint supplies joint. Entonces, la primera forma de crecimiento es cuando el hecho de estar juntos fortalece nuestras coyunturas. So Roxana is very creative. Entonces, digamos que Roxana es muy creativa. I'm not creative at all, Bueno, yo no tengo nada de creativo. but I can build stuff. Build. Pero yo, por ejemplo, puedo edificar cosas. So we come to church together. Entonces, pero los dos asistimos a la iglesia. And because she's been being taught with knowledge and understanding,
she's learning how to apply her creativity in the local church. Y porque ella ha sido apacentada, ha sido alimentada con ciencia y con inteligencia, ahora ella sabe cómo aplicar todo eso a la creatividad que ella tiene. She learns how to use her gifting here so she can take it out there. Ahora, ella ya ha aprendido cómo usar todo eso, por eso ella puede, por ejemplo, irse ahí al fondo y aplicar lo que sabe. And so she is creative. Entonces, ella es creativa. I've been coming to church. Ahora, yo también vengo a la iglesia. I've been being fed with knowledge and Yo understanding. también asisto y he sido lleno, alimentado de ciencia y de inteligencia. And I've been giving my gifting to my church, learning how to operate in it. Y a mí me han enseñado incluso cómo operar en la iglesia con el don que yo tengo. So she has a supply. Entonces, ella tiene algo con lo cual suple algo. She's creative. Ella es creativa. I have a supply. Yo también tengo algo con lo cual suplo. I can build. Yo, por ejemplo, puedo edificar. So we come together. Entonces, si los dos vamos juntos, She creates ella hace la creatividad and I build it. y yo edifico. And now the kingdom of God increases. Y ahora, ¿sabes qué va a pasar? El cuerpo de Cristo tiene incremento. But it's more than that. Pero hay más que eso. Because now I have a relationship. Porque ahora, por ejemplo, tenemos una relación. Estamos vinculados. I have a friend. Yo ahora tengo una amiga. Somebody that can pray with me. Alguien que puede orar por mí. Somebody that I can pray with. Alguien por quien yo también puedo orar. Somebody that I can talk to in times of trouble. Alguien con quien puedo hablar, por ejemplo, en tiempos de problemas. Because we are knit together. Porque estamos como que puestos juntos en una red. Where does this happen? Entonces, ¿qué va a pasar? In the local church. ¿Dónde ocurre esto? En la Gracias. iglesia local. Gracias, Rox. But then there's a second part of the growth. Pero también hay otra parte con respecto al crecimiento. It says every part does its share. Use to do your share in the local church. The body of Christ in this local body is not going to grow. Por eso es que si tú te rehusas a hacer tu parte, definitivamente este cuerpo local no va a crecer. This does not say as long as the pastor preaches a great message, the body's going to grow. Acá no dice que mientras el pastor esté predicando maravillosos mensajes, entonces la iglesia va a crecer. No, no dice así. It says every part must do its share. Dice cada miembro debería hacer su parte. And this is what you're being equipped for. Y para eso es que tú has sido equipado. One of the biggest mistakes that people in churches make is this. Uno de los más grandes errores que la gente comete en la iglesia es este. When you are asked to help, Por ejemplo, cuando tú pidas ayuda, people think, well, my church needs me. la gente dice, bueno, mi iglesia me necesita. And there is a truth to that. Y hay una verdad en esto. There's also a truth to the fact that Jesus needs you. Pero también hay una verdad en el que Jesús te necesita. Because without you doing your share in the local body, Porque si tú no estás haciendo tu parte en el cuerpo local, this body will not grow, este cuerpo no va a crecer and the body of Christ itself will not y grow. el cuerpo de Cristo en general tampoco va a crecer. But there's also another important truth. Pero también hay una verdad importante aquí. It's not that the church needs you, No solamente es cierto que la iglesia te necesita, it's that you need to serve in the church. tú necesitas servir en la iglesia. You need this relationship. Tú necesitas tener vínculos, relaciones. You need to put your gifting to work in the plan of Tú God. necesitas poner en obra el don que el Señor te ha dado. You need it. Lo necesitas. You need the relationships that come from brothers and sisters. Necesitas esa relación que solo puede venir de hermanos y hermanas en Cristo. You need to help cause growth to the body. Entonces tú ayudas a que el cuerpo de Cristo crezca. So that when you stand before Jesus, you receive the rewards promised to those that gather fruit. Porque entonces y solo entonces, cuando tú te pares delante del Señor aquel día, recién allí vas a recibir tu recompensa. All right.
Right now, if you need a miracle, I've got 30 seconds. Muy bien, ahora, si tú necesitas un milagro, tengo 33 segundos para hacer esto. I want you to set yourself on Jesus. Yo quiero, por favor, de que tú ahora pongas tu mirada en Jesús. I want you to realize that He loves you. Quiero que te des cuenta de que Él te ama. Whatever it is, whatever kind of miracle you need. Cualquier tipo de milagro que tú necesites. Even if you have a pet that needs a miracle. Incluso si tú tienes una mascotita que necesita un milagro. That's all right. The miracle working power of God is here. No hay problema. El poder de Dios, el poder de hacer milagros está operando aquí mismo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Receive your miracle right now. Recibe tu milagro ahora mismo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I command the miracle working power of God to flood into your situation and change it completely. Ordeno que el poder del milagro esté ahora mismo operando en tu vida o en tu situación. Remember, Jesus is the miracle worker. Recuerda, Jesús es el que obra milagros. And He's with you right now. Y Él está contigo ahora mismo. You have your miracle. Tú tienes tu milagro. In Jesus' name. En el nombre de Jesús.